Pat 25, CRJ in flight. Pat 25, pass line is CRJ. 2017. Blackjack 3, proceed directly to Glebe. I need you to land. Esta es la conversación entre la torre del aeropuerto Reagan de Washington y el avión y el helicóptero que han chocado en el aire en un accidente aéreo. ¿Habéis visto eso? Es lo que pregunta otro piloto justo después de la explosión que se produce en medio de la noche. Una colisión sin supervivientes, hay 67 muertos, cuyos cuerpos se están sacando del fondo del río Potomac, que bordea la capital de Estados Unidos. Este accidente nos deja una gran pregunta en el aire. ¿Cómo es posible que en pleno 2025 hayan podido chocar un avión de pasajeros y un helicóptero militar? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 31 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Some breaking news this hour as a small plane has just crashed into the Potomac River here in Washington, near the Ronald Reagan Airport, just outside Washington. Pablo Suárez es el corresponsal del Mundo en Washington. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Pablo, ¿cómo está esa ciudad en la que tú te encuentras precisamente? Porque es cierto que esto es una auténtica tragedia y además te leía en las crónicas que es el peor día desde el 11 de septiembre. Es el peor día para el sector de la aviación después de los atentados del 11 de septiembre. Y yo creo que eso ya dice mucho. No es el peor accidente aéreo en la ciudad. Hubo uno calcado en Washington hace poco más de 40 años, a principios de los años 80, pero son casi 70 personas fallecidas. Y luego que es un aeropuerto que está casi dentro de la ciudad. Hay 3 aeropuertos que rodean o que dan servicio a Washington. Uno está en Virginia, más o menos lejos. Uno está en Baltimore, bastante más lejos. Pero el Ronald Reagan está aquí al lado. Lo ves a los aviones enfrente. Cuando aterrizas tienes los monumentos del Mall de Washington al lado. Está encima del Pentágono y sobre el río. Entonces la imagen de nuevo de ver a un avión con el fuselaje hundido en el Potomac, y sobre todo el tipo de accidente chocando con un helicóptero militar, que es también una figura muy presente en el cielo de la ciudad. Estamos todo el rato viendo helicópteros y se ven volando como en las películas, casi a ras de agua sobre el río, pues tiene todo un efecto, un choque simbólico y de imagen muy potente. Estamos hablando, por una parte, de un helicóptero militar, el clásico y famoso también Black Hawk, que protagonizó hasta una película, y por otra parte hablamos de un avión comercial de American Airlines, que es por tamaño el doble de grande que el helicóptero, que el Black Hawk. Era el vuelo 5342 de esa compañía de American Airlines que venía desde Kansas, desde ese estado. Sabemos que la torre de control le había cambiado la pista de aterrizaje al avión en los momentos finales del viaje, pero ¿qué más sabemos de este accidente, Pablo? ¿O qué sabemos realmente, en este momento en el que tú y yo estamos manteniendo esta conversación? Pues no sabemos la causa última, que es lo que hace que los dos estuvieran en el mismo momento en la altitud, en la fase final de la aproximación, pero todos los elementos parecen indicar que estaba dentro de la normalidad, es decir, que el avión estaba haciendo su maniobra de aproximación normal. Cuando vienes desde el sur a la ciudad de Washington, vas en paralelo prácticamente por el río al final y tienes que hacer un pequeño giro a la izquierda y pasar por encima del agua para llegar a la pista de aterrizaje. Y también es muy habitual, y parece que iba dentro de los estándares normales, la ruta del helicóptero sobre el río. El secretario de Defensa ha explicado que era una tripulación con una decente cantidad de experiencia y que estaban haciendo un ejercicio de entrenamiento que tienen que hacer anualmente para mantener los estándares, que es de navegación nocturna, incluso con gafas de visión nocturna. Entonces la duda que queda ahora mismo es saber si pudo ser un fallo de la torre de control, porque hay un audio que sí que indica que la torre de control le dice en último momento al helicóptero que esquive al avión que se aproxima, o si pudo ser una por parte del helicóptero. Son las dos teorías más fuertes ahora mismo. No se descarta ningún tipo de escenario, pero sigue siendo la hipótesis que ha sido un accidente y que puede ser por alguno de los dos lados y no en teoría por parte del avión, pero acaba, y a pesar de lo que hemos escuchado al presidente Trump, la investigación acaba de empezar y todavía va a llevar un poco de tiempo estar 100% seguros de las causas.
Sí, tendrá que ir avanzando la investigación, veremos qué podemos ir conociendo y qué podemos ir conociendo en las próximas horas, porque entiendo que esto llevará su tiempo, pero de momento, Pablo, queda un poco en el aire esa pregunta que yo me hacía al principio y que tiene que ver con lo que explicas. ¿Cómo es posible que en pleno 2025, a día de hoy, con el tráfico aéreo tan controlado, tan medido, haya podido suceder un accidente como este, que un helicóptero y un avión hayan chocado casi a las puertas de un aeropuerto? El problema es que en Washington ahí el tráfico aéreo es muy grande. El aeropuerto Ronald Reagan fue construido pensando en un volumen anual de pasajeros de 15 millones y ya casi está en el doble. Pero aparte de eso tenemos decenas de miles de vuelos de helicópteros. Hay un montón de vuelos militares. El propio presidente de Estados Unidos se desplaza en helicóptero constantemente desde la Casa Blanca a diferentes lugares, incluyendo aeropuertos. Hay bases de entrenamiento del ejército cerca del Potomac, o más abajo en Virginia. El Pentágono está también justo por ahí encima, así que hay un tráfico, además de la guardacostas, de hospitales, o sea que hay un tráfico muy muy grande que hace que sea, lo dicen siempre los expertos en aviación, un aeropuerto con bastante tensión, y por eso depende mucho de los controladores aéreos, desde luego como cualquier lugar, y de los sistemas de alerta. Pero hay algunos sistemas de alerta que cuando un avión está haciendo la aproximación a tierra y ya está cada vez más cerca del suelo, no suenan todas las alarmas ni para distraer a los pilotos con un exceso de información o sobreinformación, y también porque, claro, se detectan más objetos a esa altura. Así que es un error, claramente, no pasa, pero también los informes que manejan la aviación aérea, el propio Congreso de Estados Unidos y el Senado indican que hay decenas, si no cientos, de situaciones muy próximas a los accidentes en aeropuertos tan congestionados como el de Washington, y de hecho se han pedido más controladores y más recursos y más tecnología de punta para intentar evitar este tipo de situaciones. Si no conoces Washington, Pablo, la verdad es que lo ha explicado bastante bien. La capital de Estados Unidos es un territorio, digamos, bastante peculiar. El Distrito de Columbia está enclavado entre dos estados, entre Maryland y Virginia. Alberga Washington las tres ramas del gobierno federal, el Capitolio, la Casa Blanca y el Tribunal Supremo, la Corte Suprema. A la ciudad de Washington la bordea el río, el Potomac, que es clave en este accidente, Pablo, porque los restos del avión y el helicóptero, tras ese choque, ese accidente aéreo, han acabado ahí, precisamente en el río, con lo que las tareas de rescate están siendo bastante complicadas. El gran problema es que fue de noche y se veía muy poco, que el fuselaje de los dos, del helicóptero y del avión, acabó dentro del río o debajo del río. La temperatura anoche no era extremadamente fría, venimos en enero de una de las olas de frío más grandes de los últimos 20 años, con temperaturas hace unos días de 15 bajo cero, incluso por las noches. No era una noche tan fría, aunque sí que había vientos bastante incómodos, pero el agua estaba completamente helada. Todavía se ven a lo largo del Potomac, yo mismo ayer vi bloques de hielo que todavía se estaban desprendiendo, aunque hubieran subido las temperaturas. Así que aunque la respuesta fue inmediata, porque también una de las ventajas de tener tanta presencia militar es que había guardacostas militares, buzos de todo tipo que estaban en el agua en cuestión de minutos, ha hecho muy difícil el posible rescate. Aparte del accidente, que fue brutal, las posibilidades de sobrevivir en un agua de esas temperaturas y no morir de hipotermia son muy bajas. For Kirk Hogato. Next on the ice, 15-year-old Kirk Hogato from Hopewell, New Jersey. Siempre lo importante en un accidente como este son las víctimas. Recordemos, casi 70 personas fallecidas. Tampoco es que sepamos demasiado, pero sí que vamos conociendo algunos detalles. Esta tragedia está bastante ligada al patinaje sobre hielo. También había otros grupos de personas que habían ido, por ejemplo, a cazar. Pero digo lo del patinaje sobre hielo porque dentro de ese vuelo de American Airlines, había numerosos patinadores, porque el fin de semana se había celebrado el Campeonato de Estados Unidos.
Así que sabemos que ese es un vuelo que venía de Wichita, de Kansas, una línea, o sea, una ruta que se había abierto hace apenas un año. De hecho, ayer en el aeropuerto por la noche, el miércoles, estaban los 2 senadores de Kansas diciendo que ellos habían sido grandes lobistas en el sentido de convencer a American Airlines, que es la aerolínea, para que abriera un trayecto directo para que pudiera desplazarse la población de Kansas. Sabemos que había patinadores que venían del campeonato nacional, que había ex campeones del mundo rusos que estaban con su hijo al que entrenaban, pero todavía no se han dado los detalles de toda la población. Cuando ocurren estas cosas en un aeropuerto, pues las imágenes son muy dolorosas porque tienen los medios de comunicación acceso a las familias que estaban esperando a que llegaran sus maridos, mujeres, padres o hijos, y hay por desgracia testimonios muy duros de gente que estaba ahí y que mostraba a las cámaras los mensajes de su mujer cuando estaban a punto de aterrizar y la impotencia de no recibir ninguna respuesta y colocarse en el peor escenario. I'd like to request a moment of silence for the victims and their families, please. Esta tragedia sobre el Potomac, este accidente aéreo, trae también, y por supuesto, una buena dosis de polémica política. El presidente Donald Trump ha tenido para todos. The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. Señala culpables, Pablo. Señala a la torre de control de ese aeropuerto Ronald Reagan. Señala también a la tripulación del propio helicóptero, ese helicóptero militar, ese Black Hawk. Pero ojo, es que también señala a Biden, a su predecesor en el cargo, y hasta a Barack Obama. La comparecencia de Donald Trump ha sido terrible. Esto no es una cuestión ideológica, sino que él ha llegado, incluso ha pedido unos instantes de silencio, ha dicho que esto, en situaciones como estas, Estados Unidos es una gran familia y todo el mundo está unido y todo el mundo tiene el corazón roto, y cuando parecía que iba a tener un rol más o menos institucional, le ha durado unos pocos segundos ese papel, y luego ha sacado la peor cara que tiene Donald Trump, una diatriba salvaje contra el Partido Demócrata, contra Obama, contra Biden, y sobre todo responsabilizando a las políticas de igualdad y de diversidad, haciendo que sus obsesiones primen sobre el duelo de la nación. Ha sido realmente un espectáculo esperpéntico en el que, sin tener ninguna información, simplemente ha especulado, ha dicho que tenía opiniones y, como si estuviera en la barra de un bar, las ha ido soltando según le venía a la cabeza, diciendo que es sentido común y que él tiene mucho sentido común. Ha culpado directamente a la tripulación del helicóptero, ha dicho que claramente era culpa de ellos, que tenían margen de reacción, que podían haber ido a otro lado, que tendrían que haber visto venir al avión y que, a diferencia del avión, ellos tenían una capacidad de maniobra mucho mayor y no, y ha culpado, diciendo que ni siquiera sabe si es verdad o no, a los controladores aéreos, diciendo que les tendrían que haber evitado ese choque o que estuvieran a la misma altura. Pero al atacar a los controladores lo ha hecho de una manera no como un fallo humano, sino que ha cargado diciendo que eran las políticas de igualdad y diversidad, que son, junto a la inmigración ilegal, una de sus grandes obsesiones del inicio de mandato, y ha venido a decir que él, cuando llegó en 2016, se ha inventado que había contratado a los mejores controladores del mundo, a la gente con capacidad superior intelectualmente y psicológicamente, porque Obama tenía gente muy mala, que Biden despidió supuestamente a esos responsables de seguridad para contratar a gente que es lo peor, y ha tirado de clichés. Ha dicho que en la página web de la Autoridad de Seguridad Aérea pues se dice que hay políticas de inclusión para contratar a gente que tiene discapacidades, y ha venido a decir que es que Biden ha llenado los controladores aéreos de personas sordas, ciegas, con enanismo y con serios problemas mentales y psicológicos, que en la última instancia son las responsables de ese accidente, aunque no tenga ningún elemento todavía, ni ninguna pista sobre cuál ha podido ser las causas. Es decir, que ha sido uno de los espectáculos más grotescos que se pueden ver en un día tan triste. Pues sí, porque al final, claro, estamos hablando, ¿no?, de decenas de personas que han fallecido, que han muerto, y esto es, sin duda, es una tragedia. Veremos lo que revela la investigación. Pablo, te seguimos leyendo. Gracias por estar en El Mundo al Día. Hasta pronto. Desde Washington, Pablo Suances ha hecho posible este episodio de este podcast, que, como sabes, puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y también a través de las principales plataformas de audio, la que tengas en tu móvil, la que utilices habitualmente. Ahí estamos y ahí te puedes suscribir. El próximo lunes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.